Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, como les decía en el audio comentario del capítulo 17, si mal no recuerdo, en este momento estamos en los audio comentarios, mejor dicho, de el tercer tercio del libro, ya que es un tercer tercio obviamente de cierre, ya en la última parte, donde ya hay cosas que están medianamente resueltas, podríamos decir, en términos de la historia, de cómo se ha desenvuelto, y que es un tercer tercio que también tiene un matiz emotivo bastante diferente a lo que fueron los capítulos anteriores, ya sobre todo el segundo tercio, que es un segundo tercio derechamente triste. Y el capítulo de hoy, o el audio comentario del capítulo de hoy, se va a referir al capítulo 19, que es Salida a bailar. Y el capítulo 19, Salida a bailar, tiene como subtítulo La pasión es enemiga de la culpa, y la canción que lo acompaña es Making Love Out of Nothing at All de Air Supply, que claramente es una caída de carnet, pero así con cuática. O sea, estoy diciendo que en mi época de juventud, en la enseñanza media, ya este era uno de los temas lentos por excelencia que se ponía en las fiestas. Ya ahí de eso estamos hablando hace poco más de 30 años, diría. Ya, pero la gracia de este tema, que también fue sacado, digamos que más bien fue recordado en una serie de Netflix, de estas series medio, series medio basura, tanto así que no recuerdo el nombre exactamente, pero era de un chico que, bueno, apocalipsis zombie, mundo en este proceso de supervivencia, y un chico busca rescatar a una niña de la que está enamorado. Y parte de la historia, ya y acá viene spoiler del tamaño de un transatlántico, se arman clanes de jóvenes. Y uno de estos clanes es dirigido por una especie de líder que también de alguna manera hace un guiño al, al líder del clan de Mad Max. Y ponen a un... O sea, parte de lo que tenían que hacer los que estaban en este clan era divertir al líder. Y parte de esta diversión era eh, mostrarle música. Y ponen a un chico a tocar en piano este tema y destacando el registro vocal de este chico y además recordando el registro vocal del vocalista de Air Supply, resultó ser una canción que iba muy ad hoc a este capítulo, ya que en el fondo es Making Love Out of Nothing at All, haciendo el amor desde la nada. Y la letra también es bastante interesante si le ponen atención. O sea, parte de hecho, la canción parte con una especie de confesión de cómo es el hombre en esta relación. Sé cuándo susurrar, también sé cuándo llorar, sé dónde encontrar las respuestas y también sé cómo mentir. Es, digamos, es técnicamente una confesión de su propia personalidad. Y es un tema bien bonito, viendo la letra,
Es, eh, es una canción bien, bien simpática. Bueno, y acá la historia comienza nuevamente, con una junta, pero una junta que había quedado para un día viernes y un viernes en la tarde. Entonces, si pensamos una salida un viernes en la tarde, se presta mucho para muchos escenarios, o sea, técnicamente fin de semana. Y Luffy dice, bueno, me voy a arreglar, me voy a poner guapo. Se afeita, lustra sus zapatos, plancha una camisa, trata de peinarse, ¿ya? Y hace esto de verse bien, porque en el fondo va a salir con la flaca, la chica que le roba el corazón, la chica que él siempre está tratando de conquistar. Entonces busca verse bien para salir con ella, para impresionarla, por lo menos por la parte física. Porque, chicas, ¿para qué andamos con cosas? O sea, si ven a un tipo atractivo en la calle, ya los ojitos se les van a ir para el lado. Van ahí como, si van con un varón que las está acompañando, ya van a tratar de que no se dé cuenta que están mirando a este guapetón que está pasando, ya, o de repente, no sé si han visto, por ejemplo, algún actor famoso, el actor de moda de las telenovelas, ya el guapetón de turno de los canales de televisión, si lo ven en la calle, se van a dar vuelta. Ya es una cosa inevitable. Una, porque el tipo es famoso, y la otra es porque si el tipo efectivamente es guapo, ya, y les resulta atractivo, porque también está el caso que en realidad hay chicas que el guapetón de las telenovelas, como era ¿cómo se llama este perico? Ya no importa. Se me olvidó uno de los guapetones de las telenovelas 90-2000, que también aparecía en todas las telenovelas y como era guapetón, obviamente lo metían en todas las telenovelas y todas las chicas se derretían por él. Ya es como que vayan caminando por un mall y se topan con Brad Pitt o con Keanu Reeves, que son tipos que tienen esta impronta pintosa. La cosa es que si ven un tipo que está arreglado, que tiene esta estampa de, oye, me vestí, o más bien me disfracé incluso, para impresionar, llama la atención. Claramente, hay otras formas de llamar la atención. Ya, por ejemplo, estás en un, estás en un concierto de estos de muy baja escala, estamos hablando de una tocata en un sucucho, en un bar de mala muerte, ya, y lo típico es que el bajista es el menos protagónico de todos los integrantes de una banda, a menos que sea Rush o a menos que sea Iron Maiden, pero no, o Jamiroquai, ok, ok, Wolfpack. Ya, hay bandas en las que el bajista efectivamente tiene cierto protagonismo, pero en el normal de los casos, el bajista es el que acompaña, está detrás, es un músico más en la banda, y el frontman normalmente es o el guitarrista o el vocalista, o ambos. Por ejemplo, Guns N' Roses. Guns N' Roses tenía dos frontman. Por un lado Slash, guitarrista, y por el otro lado Axl Rose, que en sus tiempos mozos, cuando todavía podía moverse de un lado a otro sin necesitar oxígeno, el tipo era un frontman. Ya Iron Maiden, ¿para qué decirlo? Iron Maiden es Bruce Dickinson. Ya, y el resto de la banda, bueno, Steve Harris, el bajista, que es un monstruo interpretando su instrumento. Pero imagínense un bajista que aparece con pantalones cortos
y calcetines rayados hasta las rodillas. Entonces el tipo va a llamar la atención, porque es irregular. ¿Ya? Y a esto voy con el tema de cómo hace un personaje para llamar la atención y no necesariamente vistiéndose mino. Claro, también sería, por ejemplo, algún integrante de la banda que aparezca de terno y corbata presentándose en un sucucho de mala muerte. También llamaría la atención. Generar estos quiebres y al final visualmente los seres humanos en general somos seres bastante visuales. Entonces, si algo te llama la atención, te vas a dar vuelta y lo vas a mirar. Por eso es que a veces los libros los terminan comprando por las portadas, porque la portada es llamativa. Ahora, si a eso le sumamos que la contraportada presenta un mensaje que también se vuelve atractivo, bueno, puede despertar esta curiosidad. ¿Ya? Y esa también es una de las magias del lenguaje. Entonces acá Luffy se prepara, se viste mino para salir con la flaca. Y lo que dice es que es una salida absolutamente necesaria porque necesitaban los dos, tanto la flaca como Luffy, olvidarse un rato de todo lo que les estaba pasando. Cuando se juntan, bueno, no nuevamente, la flaca está vestida de una manera que le llama la atención a Luffy. Se veía muy linda, con una falda negra y una polera gris, con una flor bordada al medio del escote. Y ahí es una cosa que en el fondo, si ella se viste linda, si ella quiere estar linda, refleja también la fase por la que está pasando, que en el fondo es una fase de liberación. Es una fase en la que ella quiere sentirse bien no solo por dentro, no solo en términos de espíritu, sino que también quiere sentirse bien por fuera. Y obviamente si ya están en este juego de este constante coqueteo con Luffy, vestirse bien para el otro ya es seguir jugando con esto. Y Luffy le responde con una frase de un comercial, que es, ¿qué hace una chica como tú en un lugar como este? Ya, si ustedes la buscan en YouTube, yo les aseguro que va a aparecer el comercial. No he hecho el ejercicio. Ya, pero era un par de niños, y estamos hablando de niños pequeños, así de 4 o 5 años, que los ponen en una situación, entre comillas, de adultos. Y, y dado que Luffy estaba con esta pinta tan, no voy a decir llamativa, pero voy a decir así, tan mino, estaba tan mino, Luffy, la flaca lo mira y le dice, Luffy, te ves, y se acerca y le murmura al oído, te veís rico, Luffy. Porque derechamente la confianza que existe entre ellos y sobre todo considerando el cómo es la flaca con Luffy, que a veces es bastante más osada que él para estas manifestaciones de cariño, estas manifestaciones espontáneas de cariño y estos coqueteos que ya claramente son absolutamente evidentes. Ella le dice, oye, me resultas atractivo, te ves bien, pero se lo dice también de una manera juguetona y de paso también con su respectivo coqueteo. Y Luffy se da cuenta que esta flaca en este momento está desbordando de alegría, se siente muy liviana y
Y claro, la flaca ya había tomado esta decisión de alejarse del Huataca e incluso revela que hasta los niños sienten este cambio, que por fin se relajaron porque en el fondo la veían mal por esta situación que ellos desconocían que ella estaba viviendo, porque nunca le confesó a los niños que su padre le había sido infiel. Y se dan, y ellos empiezan en el fondo, se les ve relajado porque aún sin saberlo se daban cuenta que las cosas no estaban funcionando o que las cosas estaban funcionando forzadas. Y acá la flaca también bromea un poco y le dice, ¿y tú, Luffy, por qué tan guapo? Cualquiera diría que saliste a una cita romántica. Y Luffy le dice, ¿y acaso no es así? Porque en el fondo, a pesar de que ellos de alguna manera siempre están en esta fase de amistad con coqueteo, este tema romántico siempre lo han puesto como en un segundo plano. Entonces terminan convirtiendo esta complicidad, esta química manifestada de manera tan evidente, la empiezan a convertir en parte del juego, en parte de la travesura. Y entre las risas no se dan cuenta cuando ya van en la segunda ronda de Happy Hours. Entonces, recordemos que uno de los catalizadores de, de estas instancias de tanta cercanía entre la flaca y Luffy siempre ha sido el alcohol. Y es porque se sueltan con el alcohol. Ya la flaca se vuelve mucho más, digamos, libre y a Luffy se le cae un poco esto de su personalidad tan torpe con el otro género. ¿Ya? Y no porque deje de ser torpe, sino que simplemente porque pareciera que con un par de copas encima, Luffy, Luffy funciona de otra manera con las mujeres. Y se ha visto con la flaca, o sea, en el fondo se relaja, se libera de esta racionalidad intrínseca a su personalidad. Van a la pista de baile y empieza a sonar la banda favorita de la flaca, Los Fabulosos Cadillac, y en particular la canción El satánico Doctor Cadillac. Y ella, envuelta en la música, empieza también a cantar y a bailar con Luffy. Y se acerca a él y toca su nariz con la de ella y sonríe y lo toma de las manos y lo lleva a compartir de esta manera con ella. Y Luffy entra en conciencia, esa es la flaca que le gusta. Una flaca que lo enamora, que es tan libre, tan feliz, tan ella. Y a Luffy se da cuenta de eso y dice, da lo mismo, qué tan complicada puede ser la flaca. Da lo mismo cuántas noches sin dormir pasé pensando en ella. Simplemente esa era la flaca que a él le gustaba. Era la flaca que él quería en, en el capítulo Tiempo al Tiempo. Es una flaca que finalmente se libera. Y acá la flaca, al volver a la mesa, le dice, Luffy, se me pasaron los tragos, estoy mareada. ¿Me llevas a mi casa? Y en realidad llevarla a la casa era complicado porque ella misma le dice, no, no puedo llegar así a mi casa. Llévame a la casa de mi mamá. Pero dice, ok,
Luffy accede, ella se abraza a Luffy, pagan la cuenta, pide un auto, llegan a la casa de su mamá y Luffy estaba preocupado porque en el fondo eh, tener a alguien que te interesa o por una persona de la cual te estás preocupando y tenerla en malas condiciones, independiente de que estas malas condiciones sean condiciones absolutamente voluntarias, ya en el sentido de son condiciones voluntarias porque yo decidí tomarme unos tragos, yo decidí de alguna manera emborracharme un poco. Y, y llegan a la casa de la mamá de la flaca. Y al momento de llegar a la casa de la mamá de la flaca, lo primero que pasa es que la flaca presenta cierta dificultad para abrir la reja y Luffy le dice, no me voy a quedar tranquilo hasta que entres a tu casa. Pido otro vehículo desde acá y espero a que entres y asegurarme que estás bien. El tema es que, bueno, una vez que la flaca logra abrir la reja y logran entrar, ya ella invita a entrar a Luffy. Es una cosa de... Es como que te tomen de la mano y te tiran adentro, independiente que tus planes sean diferentes. Y Luffy le dice, vamos a despertar a tu mamá, olvidándose que la flaca le había dicho que su mamá estaba cuidando a los niños. Entonces, la flaca le dice, Luffy, quédate conmigo, por favor. Y Luffy le dice, ok, me quedo contigo, pásame una manta y duermo en el sofá. Y ella, un tanto avergonzada, le dice, no, duerme conmigo. Entonces, Luffy, por muy caballero que sea, por muy romántico de la vieja escuela, viejo, la chica que le gusta, esa chica que ha estado tratando de conquistar durante... ¿Cuántos capítulos vamos? 17 capítulos. Lo está invitando a dormir con ella. Y Luffy no puede negarse, porque en el fondo, muy en el fondo, sigue siendo algo que él quería. Esa cercanía no es solo de regaloneo, sino que también hay un tema de atracción sexual que no se puede negar, no podemos decir, no, sabéis que la relación entre la flaca y Luffy es una relación súper utópica, de un amor muy romántico. No, viejito, si hay una atracción física, hay un deseo intrínseco en la cuestión. De hecho, Luffy se lo dice a la flaca. Y lo más probable es que la flaca no haya entendido. Bueno, de hecho, yo siempre hablo así como en una dinámica como qué es lo que puede haber pasado, qué es lo que no puede haber pasado. Pero me imagino que en esa carta la flaca no capturó todos los mensajes. Ya porque Luffy también es un tanto enigmático en su forma de comunicarse. Y le dice en la carta, em, tendría que buscar la carta, porque no la tengo a la mano, pero en el fondo es atracción, es cariño, es deseo. Y efectivamente hay deseo en esto que siente Luffy hacia la flaca. Porque él quiere estar con ella. Le da envidia pensar que el Wataka despierta todos los días al lado de ella, al lado de esta mujer que el Wataka traicionó, cuya confianza traicionó. Y acá Luffy no es que quiera tomar el rol del Wataka,
sino que él quiere estar con la flaca, que son cosas bastante diferentes porque podríamos pensar, claro, Luffy quiere involucrarse con la flaca porque quiere hacer que esta relación se convierta en algo más. Y todo el libro, durante todo el libro, Luffy ha dicho que racionalmente entiende que no puede estar con la flaca, pero emocionalmente su corazón le dice absolutamente lo contrario y lo hace hacer lo contrario. Lo hace constantemente entrar en este juego de coqueteo, conquista, en este juego romántico, en este juego de querer, entre comillas, pololearse a la flaca. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pasa que no va a reemplazar a la pareja formal de la flaca. Porque hay muchos elementos, o sea, partiendo. Los dos tienen sus vidas formadas. Ya Luffy sigue estando casado con la gorda. Y también lo dice en el libro. No me veo separándome de la gorda solamente para estar con la flaca. Y también hay que ser realistas. La flaca ahora está separada del Wataka por esta situación de infidelidad que en el fondo es este pequeño giro argumental que tuvo el libro. Porque el libro bien pudo haberse escrito y seguido solamente en un término de la relación romántica que, que Luffy quiere tener con la flaca. Pero se introdujo este giro, este quiebre en la trama que la hizo también un poco más interesante. Entonces, no es que quiera reemplazar al Wataka, sino que él quiere simplemente estar con la flaca. Y el tema de cómo lo van a aceptar los niños, si es que se hace una relación un poco más formal, por decirlo de alguna manera, tampoco es parte de las preocupaciones de Luffy. Al menos no cuando se le presenta esta oportunidad de poder despertar al lado de la mujer que le roba el corazón y por la que está sintiendo un cariño que va más allá de una simple amistad. Y bueno, la cosa es que la flaca toma la mano de Luffy y digamos, lo guía hacia su antigua habitación. Luffy se sienta en la cama y empieza a ver como sin ninguna inhibición, la flaca empieza a desvestirse dándole la espalda y se empieza a desvestir para ponerse una camisola. Y Luffy simplemente la empieza a admirar porque en el fondo la flaca ya no es la flaca de esos 20 años que conoció. Ya los años no han pasado en vano. Pero ella sigue siendo linda a los ojos de Luffy. Y mientras ella se cambia de ropa, se cubre los, se cubre los pechos con su brazo y mira a Luffy y le dice, no te veo incómodo. Y Luffy no puede más que reconocer que la flaca le sigue resultando atractiva. Y hay un pequeño jugueteo acá en que ella le dice, no, mentira, estoy toda arrugada y suelta. Que es un poco el complejo que muchas chicas tienen cuando ya dejan de tener 20 años, cuando ya no son las jovencitas que solían ser. Pero una mujer madura tiene otro atractivo. Y Luffy le dice, oye, ¿y eso importa? O sea, ¿importa acaso que estés arrugada y suelta? Tienes otro atractivo. Tú eres, eh, eres un tesoro que ganó valor con los años. Ya es ese vino que no se avinagró,
que siguió siendo un vino caro, que en la medida que pasaron algunos años, se volvió un vino mucho mejor y ganó más valor también. Ahora, una observación respecto al vino. Ya siempre se dice como mal elogio, ya, y voy a explicar por qué es un mal elogio. Cuando un hombre le dice a una chica, eres como el vino, con los años te vuelves mejor. Y esto me lo dijo un maestro cervecero que entiende de los procesos de fermentación del vino. Y lo que me dijo fue una cosa que es totalmente cierta y que echa absolutamente a tierra este dicho. Y es básicamente que con los años lo único que le pasa al vino es que se avinagra. Así que, chicos, no utilicen ese elogio con las mujeres, porque en el fondo lo que le están diciendo, muy, muy por debajo y en un absoluto desconocimiento, porque me imagino que muy pocos deben saber esto respecto a ese dicho, le están diciendo que con los años se está vinagrando. Y el vinagre, claro, el aceto balsámico ya, ok, es un aderezo rico para las ensaladas, pero no es precisamente, no es precisamente el mejor de los elogios decirle a una persona que se está vinagrando. Ya, y ya, ok, convengamos. Un vino, para que no sea vinagre, tiene que cumplir con ciertas características de almacenamiento. Ya esto es temperatura, luz y sello en el corcho. Porque si el corcho no está correctamente sellado, va a entrar oxígeno y el oxígeno hace que la fermentación continúe y quede la pelota con el vino. Ok, ya, eso fue respecto a este dicho de las mujeres son como el vino. No, las mujeres no son como el vino. Busquemos otra cosa. Las mujeres son como el dólar. Se hacen más valiosas en la medida que pasa el tiempo. Como la UEF, ya. No sé. Podemos buscar varias comparaciones o varias cosas que podrían ser un dicho mucho mejor. Y bueno, en este jugueteo, ella le tira la bolera en la cara a Luffy. Así como, déjate de molestar. Y, y acá, bueno, hay otra parte de la historia en que, en que la flaca, bueno, invita a Luffy a acostarse con ella. Lo invita a la cama y le dice, ¿cabemos en la cama? Luffy le dice a la flaca y ella le dice, ¿importa? Y no lo sé, dímelo tú. Entonces, y empiezan un jugueteo que es claramente una seducción, un, un juego previo, podríamos incluso decir, en que ella le saca la polera y lo deja en ropa interior y lo abraza. Y le dice, hacía mucho tiempo que quería dormir contigo. Y Luffy le responde, ¿vamos a dormir? Porque claramente también es un capítulo de cierta manera anunciado, porque sabíamos que toda esta historia y todo este proceso de la historia ya nos lleva a esta instancia en que Luffy y la flaca van a terminar durmiendo juntos y haciendo el amor. Y acá la historia ya se vuelve un poco 50 sombras de Grey, en la que, Luffy empieza a narrar un poco cómo va seduciendo a la flaca, cómo
cómo la va besando completamente, cómo acaricia su cuerpo, cómo comparte con ella, cómo se empiezan a excitar mutuamente. Y es digamos, el relato acá, si bien es cierto, tiene cierto grado de detalle, ya es un detalle muy softcore, ya es muy... eh, no es una película triple X, ya no es un capítulo de las 50 sombras de Grey escrito tal cual lo escribió la autora, no es Memorias de una pulga, no es un capítulo que sea netamente pornográfico, por decirlo de alguna manera, sino que es erótico. Hay un erotismo muy, no sé si delicado, pero sí hay un erotismo que está muy expresado de manera que todo lo que no se dice en el capítulo queda inmediatamente en la imaginación del lector o lectora o de la audiencia que escuchó el podcast o el capítulo en el podcast precisamente. Entonces en este relato, en esta, en esta interacción ya a nivel físico que tiene Luffy con la flaca literalmente se entrega con Luffy y Luffy también reconoce sus limitaciones porque ya no es el joven de 20 años que tenía una energía que literalmente ya no tiene. O sea, estamos pensando que está bordeando los 50. Y sin embargo, a pesar de eso, una vez que llegaron al orgasmo, un orgasmo simultáneo, en el que quedaron los dos abrazados, la flaca le dice, menos mal que no tienes 20 años, porque tienes la misma energía. Entonces Luffy también trata de bromear un poco al respecto, pero en el fondo no tiene 20 años. Y después también siguieron bromeando en este espacio de intimidad ya derechamente física. Y la flaca le dice, ¿otra? Y Luffy dice, es como oye, déjame descansar un ratito, que tengo que recuperarme, tengo que recuperar el aliento. Se acurrucan, descansan un rato abrazados en cucharita, que es una posición que es, es una posición bonita, es una posición que si bien es cierto, es, 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 em, es casi la posición fetal, ya, pero que alguien te abrace y te acurruque de esa manera, es bonito. Es bonito y no me refiero solamente al tema de un hombre acurrucando a una mujer, si las mujeres también pueden hacerle cucharita a un hombre. ¿Ya? Y eso es bonito porque sentir el cuerpo de una mujer desnuda, pegado a tu espalda, ya es una sensación bonita. En el fondo, la sensación de los cuerpos desnudos unidos es una sensación muy bonita, muy íntima, ya que no necesariamente tiene que ser eh, pornográfica, ya sino que simplemente sentirse unidos. Ya digamos que compartir el lecho sin ropa no necesariamente significa que tengan que hacer el amor. Y acá, bueno, ya llega un momento en que esta instancia en que están derechamente disfrutando del sexo, se vuelve derechamente sexo. Ya es, digamos que como, como seres humanos, ya los seres humanos disfrutamos del sexo.
¿ya? Y no se me pongan cartuchos con esto, o sea, veamos la cuestión como es, si en realidad tener relaciones sexuales con una persona por la cual existen sentimientos es algo que se disfruta. Y acá siguen bromeando y finalmente eh, ya están, digamos, extasiados. Ya llegaron a este punto de un nivel de placer muy alto, en el que terminan abrazados en silencio, simplemente escuchando cómo sus corazones latían tan fuerte como si se fueran a salir de sus pechos. Y la flaca le pregunta a Luffy, oye, ¿te tomaste alguna pastilla antes de venir? Y él le dice, no, tú haces que me ponga así. ¿Así como? ¿Cachondo? Y nuevamente bromeando y también rescatando un poco esa conversación de cuando se besaron, surge la frase, podríamos repetirlo más seguido. Y la respuesta también es muy parecida a la del capítulo No me olvides, donde la flaca le responde, sí, podríamos. Porque en el fondo los dos saben, y probablemente los dos sabían que esto iba a suceder en algún momento. Y esta interacción sexual, en el fondo, es más bien erótica, más que pornográfica. Ya es... podría ser una película calificada para mayores de 18 sin calificar como película triple X. Si es que se convirtiera en la escena de una película, por ejemplo. Hay elementos explícitos, digamos, que deja mucho, eh, más bien, no mucho, sino que deja un camino demasiado evidente para la imaginación. Pero no hay tanto detalle, no hay una cosa que sea tan explícita. Pero sí, nada que decir, o sea, el capítulo era absolutamente anunciado. Sabíamos que esto tarde o temprano iba a suceder. Y, a ver, pensemos un poco cómo es que, cómo es que se puede dar una relación entre un par de amigos, ¿ya? Y pensemos también que acá tenemos que este par de amigos es un par de ex, o sea, ellos tuvieron una relación previa, ellos fueron pololos, ¿ya? Luffy fue el primer pololo y el primer beso de la flaca. Entonces, tenemos que estos sentimientos, en el fondo, fueron simplemente increciendo. No, no es un misterio que ellos eventualmente fueran a involucrarse de esta manera, ¿ya? Y que no fueran a tener relaciones. O sea, probablemente si no hubiera existido este elemento de la infidelidad del Wataka y que la flaca no se hubiera separado de él, o sea, de su esposo, probablemente hubieran habido ciertos elementos que llaman más bien relacionados a la culpa en este tema. Pero acá la flaca está, entre comillas, libre de culpa. El único que puede tener un sentimiento de culpa a sus espaldas y podría estar cargando con ello es Luffy. ¿Por qué? Porque en el fondo él sigue con la gorda, a pesar de que la gorda no está con él, a pesar de que se encuentran separados. Pero en este caso a Luffy la verdad es que
eso literalmente no le interesa, no le importa. No es un tema que le preocupe porque básicamente está solo, independiente que sea una soledad que esté forzada y que no sea una soledad que está sostenida de una manera formal, que podría ser una separación, digamos, o legal, como podría ser un divorcio o una separación, em, o bien una separación de hecho, bajo la cual la gorda y Luffy deciden estar separados por una cosa de decisión, como sucedió con la flaca, que en el fondo le dijo al Wataka, necesito que te vayas, que en el fondo le dijo, separémonos, porque esto no nos hace bien y no me hace bien. Ya pensemos también que la que más estaba sufriendo en ese proceso no era precisamente el Wataka, sino que la flaca. La flaca era la que estaba muy afectada por este tema. Entonces, la flaca literalmente está libre de culpas en esto. Y esto sabíamos que iba a pasar. Sabíamos que iba a pasar. Era como ese beso del capítulo No me olvides. Estaba sumamente anunciado. O sea, en el fondo, es- em, como me dijo una revisora del libro, me dijo, era obvio, si estaban conversando temas sensibles, estaban compartiendo un espacio cercano, estaban tomados de la mano, era obvio que se iban a dar un besito. Era obvio. Todo era un capítulo demasiado anunciado. Pero ahora también, o sea, tenemos que finalmente la flaca se libera y poco a poco el capítulo está hablando por sí solo. La flaca le dice, Luffy, acompáñame a la casa. Luffy, quédate conmigo. Luffy, duerme conmigo. ¿Ya? Y en este caso también la flaca como mujer empoderada, como esta personalidad fuerte que es descrita en el libro, también es una mujer que toma la iniciativa. Que en el fondo todo eso, donde Luffy busca ser ese caballero romántico, ese, ese chico en cierto sentido tímido, la flaca es quien toma las riendas en esa carroza. Y ahí es donde Luffy también dice, bueno, eh, técnicamente es casi un, bueno, no queda otra que cumplir. Ya que sí, sí sé, suena feo, pero en el fondo es lo que pasa. Entonces, digamos que era un capítulo anunciado. ¿Para qué andamos con cosas así? Todos sabíamos que iba a pasar esto. Todos sabíamos que el libro, dada la dinámica de la historia, en algún momento iba a llegar a un capítulo de este estilo. Pero es un capítulo, no vamos a decir light, pero sí que marca algo en la relación entre la flaca y Luffy. Bueno, claramente podríamos seguir tratando de buscarle. Ya yo trato de seguir buscándole, pero la verdad es que fuera de que el capítulo fue anunciado, no es mucho más lo que puedo aportar a esta conversación. El resto ya son vicisitudes que puedo estar pensando respecto a las consecuencias o a aquello que no va necesariamente escrito en este capítulo, porque el capítulo técnicamente apunta a que la flaca y Luffy tuvieron relaciones. Em, Así que nada, pues los, los dejo con sus propias conclusiones. Ya yo sé que en algún momento, lo sospecho, yo sé que en algún momento vamos a tener una conversación con algunos de los lectores o los oyentes de este libro y audiolibro.
y podremos profundizar probablemente en muchos de los temas y muchos de los capítulos. Pero por el momento, chicos y chicas, les agradezco que me hayan acompañado en este audio comentario. También los dejo invitados a seguir escuchando el podcast. Los dejo también invitados a que me sigan en Instagram como Matías Buizard. Y nos escuchamos en el próximo audio comentario. Chao, chao.